Hoy nos toca el capítulo número 16 del libro de Deuteronomio. Nos toca el capítulo 16 del libro de Deuteronomio. Padre amado, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice así. Tiene por título el capítulo Fiestas Anuales. Y dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde y a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Vamos a detenernos aquí. Aquí nos está hablando las fiestas anuales. Las fiestas que se hacían una vez al año. Aquí nos está hablando desde el primero hasta el versículo 8. Nos está hablando es de la Pascua. La fiesta de la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los está mencionando allí. Entonces, ahí, por ejemplo, desde el versículo 1 guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. Entonces ya estamos que están hablando de la Pascua. Entonces, cuando hablamos que la conmemoración de la Pascua, sabemos que fue una ley dada al pueblo de Israel, la que había de continuar vigente hasta la expiación de Cristo. Recuerde que eso fue en el tiempo de la ley, pero eso estuvo vigente hasta la expiación de Cristo. Y su propósito era que los hijos de Israel recordaran la venida del Mesías, quien sería el Cordero expiatorio. Entonces, después de su crucifixión, de nuestro Señor Jesucristo, y resurrección, él mismo cambió esta ley. Y desde entonces fue instituido la Santa Cena. O sea que para nosotros la Pascua es la Santa Cena. Para el pueblo cristiano, la Pascua es la Santa Cena. Es importante recordar que el pueblo judío, recuerden que ellos no creyeron cuando vino el Señor Jesucristo.
Por tanto, ellos no creen en el Nuevo Testamento. Desde que nació el Señor Jesucristo, ellos no creen en eso. Entonces, nosotros vemos que en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, él mismo instituyó la Santa Cena. Entonces, hoy en día nosotros tomamos, ¿qué? El pueblo de cristianos, en lugar de la Pascua, bueno, que para nosotros es la Pascua, es la Santa Cena. Porque esta fue consumada plenamente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y era una costumbre que indicaba la espera de la venida de Cristo y su crucifixión, y el cordero que simbolizaba su muerte. Entonces, cuando nosotros leamos en la palabra del Señor, que dice que la palabra perpetuo, usada en el Antiguo Testamento, no significa necesariamente hasta el fin de los tiempos, sino hasta el fin de un periodo en particular. O sea que terminó el periodo del Antiguo Testamento hasta allí. Y el nuevo inicio fue, el nuevo periodo fue con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí vemos también, por ejemplo, que cuando habla de la levadura era considerada antiguamente como un símbolo de corrupción, de contaminación. Cuando se dice que debían de comer panes sin levadura, porque la levadura simbolizaba corrupción, contaminación. Entonces, fácilmente se echaba a perder y se llenaba de moho. Entonces, bajo la ley de Moisés no se podía ofrecer levadura al presentar la ofrenda por el pecado, lo que sugiere que la ofrenda debía ser sin corrupción alguna, sin contaminación. Entonces, para los israelitas, comer el pan sin levadura simbolizaba que participaban del pan que no tenía corrupción o impurezas. En otras palabras, que comían el pan de vida, el cual era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hecho de retirar del hogar toda levadura, eso lo corroboramos en el libro de Éxodo 12:19, era un símbolo de quitar toda la impureza del seno de la familia. Entonces, la comparación de Cristo que hizo del reino de los cielos a la levadura en el pan no se refiere a la naturaleza de la levadura con relación a su capacidad de echarse a perder, sino a otra característica que hace que la masa crezca y se eleve. Eso nos menciona allí en 1 Corintios, capítulo 5, del 7 al 8. Cuando Pablo recurrió a esta imagen del pan sin levadura, cuando invitó a los santos de Corintios a participar del pecado, a apartarse, perdón. Cuando Pablo recurrió a esta imagen del pan sin levadura, cuando invitó a los santos de Corintio a apartarse del pecado. Entonces vemos que las hierbas amargas servían para que Israel recordara la esclavitud amarga y severa que tuvo que soportar en Egipto. Fíjense que todo es algo simbólico. Se comían las hierbas amargas para que el pueblo recordara, los israelitas recordaran la esclavitud amarga y severa que tuvo que soportar en Egipto. Entonces vemos que la Pascua también se le llama en hebreo Pesaj, Pesaj. Y como dice aquí las escrituras que leímos en el versículo 1, se celebraba en el mes de Abib, como lo establece también en el libro de Deuteronomio 16:1. Entonces el Pesaj se celebra entre el mes de marzo y abril, que sería en la primavera. Entonces la Pascua o Pesaj se celebra en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el cual dura 7 días. Entonces son 2 fiestas que van juntas allí. Entonces en el judaísmo vemos que la Pascua conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. En esta celebración se come un cordero pascual, que es la ofrenda que Dios mandó sacrificar para comer en familia. Mientras que en el cristianismo, la Pascua que se celebra
es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue un sacrificio expiatorio similar al del Cordero de la Pascua judía. Recuerden que como el pueblo judío, ellos no creen en el Nuevo Testamento, en la venida de que ya vino, ya había venido el Señor Jesucristo. Ellos celebran lo que es la Pascua del Antiguo Testamento, como el Señor lo había establecido en el Antiguo Testamento. Pero vemos nosotros ya que en el Nuevo Testamento dice, en nuestra Pascua conmemoramos la Santa Cena, como lo enseña en el Evangelio según San Lucas 22 de 16 al 20, que dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, toma esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que es por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y también vemos que en 1 Corintios 11, 23 al 32 dice, la institución de la Santa Cena, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Entonces aquí estamos viendo que la cena la instituyó nuestro Señor Jesucristo. Él mismo fue que cambió. Antes era la Pascua, esa cena que se comía, que también lo estableció Dios, pero cuando ya nuestro Señor Jesucristo vino, ya cambiaron las cosas. Ya estamos en un nuevo pacto. Ahora el enfoque es la cruz, la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, el morir y resucitar al tercer día, nos redimió, nos limpió de toda maldición. Entonces ese ahora es nuestro enfoque. Y Él instituyó la Santa Cena para el pueblo de Cristo. Entonces eso es lo que nosotros debemos festejar, practicar la Santa Cena. La Santa Cena. Entonces vemos que el pan y el vino consagrados mediante la oración se convierten en el acto simbólico del cuerpo y la sangre del Señor, que se deben comer y beber reverentemente en su memoria, establecido por Él mismo. Porque ya lo leímos. Entonces vemos ahí que ese pasaje que leímos, ¿verdad? Vimos que Jesús se reúne con sus apóstoles la noche antes de su crucifixión y les dice que no celebrará otra cena de Pascua hasta que se le dé el verdadero significado en el reino de Dios. En la Santa Cena, Jesús dio gracias a Dios y les dio a sus apóstoles pan y vino, diciendo, este es mi cuerpo que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio, esta es la copa, es mi sangre que es derramada por ustedes y establece el nuevo pacto. Entonces, ya está claro que la Iglesia de Cristo debe practicar la Santa Cena o la Pascua, pero que es la Pascua de la Santa Cena, celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor. Eso tan importante, porque el evento que hubo en el pasado, de que sacara a Dios al pueblo de Israel de la tierra de la esclavitud, claro que fue importantísimo, pero ahora más importante fue lo que el Señor hizo por nosotros, derramando su sangre, dando su vida y redimiendo a la humanidad.
Amén. Entonces sigamos. Gloria a Dios. En el versículo 9 dice, 7 semanas, 9, 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. 11. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda que tuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí tu nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Aquí vamos a detenernos, porque aquí el Señor está hablando de otra fiesta, otro festival. Aquí nos está hablando del festival de las cosechas. El festival de las cosechas. Entonces vemos que en este festival de las cosechas, vemos aquí que es la fiesta judía de las cosechas. Entonces es una celebración cristiana tan antigua como la iglesia de Jesús. La palabra Pentecostés es griega y significa quincuagésimo. Entonces aquí vemos en esta fiesta de las cosechas, como dice aquí, que contaran, el festival de las cosechas, que contaran 7 semanas a partir del momento en que comiencen a contar, a cortar el grano al inicio de la cosecha. Entonces luego tenían que ellos celebrar el festival de la cosecha en honor al Señor, en honor a Jehová. Ahí les estaba pidiendo Dios que llevaran una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que ellos hubiesen recibido de parte de Dios. Y en ese tiempo iba a ser un tiempo de celebración para el Señor en un lugar donde el mismo Señor iba a escoger para que ellos allí fuesen y le adorasen, le honrasen. Dios mismo iba a escoger el lugar donde ellos se iban a reunir a honrar y glorificar el nombre de Cristo. Y allí ellos lo iban a celebrar, como dice allí, con los hijos, las hijas, los siervos, las siervas, los levitas que estaban en la ciudad, de los extranjeros, los huérfanos, las viudas. Todo el que tuviera en medio de ellos se iban a reunir a celebrar. Y les dijo que recordasen también cuando ellos fueron una vez esclavos en Egipto. Y les dijo que se preocuparan, se aseguraran de obedecer todo lo que Dios les estaba mandando hacer. Seguimos. 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás. Dice. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu sierva, tu siervo, y el levita, el extranjero, el huérfano, y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás las fiestas solemnes a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, para que te habrá bendecido, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová,
tu Dios en lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levaduras, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ellos iban a ofrendar a Dios conforme a Dios le haya bendecido a cada quien. Entonces vemos que en el 13, allí nos está hablando, ahí lo dice, las fiestas solemnes de los tabernáculos. Las fiestas solemnes de los tabernáculos. Entonces dice que esa fiesta solemne de los tabernáculos también se le conoce hoy en día como Sukkot o fiesta de las cabañas. Y esa fiesta se celebra la memoria de los 40 años que el pueblo judío pasó en el desierto, después de ser liberado de la esclavitud en Egipto. Este día caía a fines de septiembre, en octubre o principios de noviembre. También se le llamaba Festival de los Refugios o Festival de los Tabernáculos. En la antigüedad se le llamaba el Festival de las Cosechas, de la cosecha, a final o el Festival de la Recolección. Podemos verlo también en Éxodo 23, 16. Y hoy en día la celebran como Sukkot. Como Sukkot. Seguimos leyendo. En el 18 dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará. En tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Aquí el Señor está enseñando, como dice aquí, cómo administrar la administración de la justicia. Entonces dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y les mandó diciendo que no tuerzan el derecho, no hagan acepción de personas, ni tomen soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Sabemos que eso eso es vigente hoy en día. Eso es vigente hoy en día. Cuando dice que no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. Hoy en día nos manda el Señor a no hacer acepción de personas entre el pobre y el rico, el que tiene o el que menos tiene. Cuando nosotros, aquí está hablando de los jueces, cuando ellos iban a juzgar, que no podemos inclinarnos a uno, porque es familiar o porque es conocido. O sea que no podemos obrar en injusticia. En el momento de tomar una decisión o juzgar algo, siempre se tiene que hacer un juicio justo. O sea, no importa que sea una amistad, no importa que sea un vecino, no importa que sea un conocido, sino que se incline a favor de que de la persona que de verdad tenemos que obrar allí en justicia. Entonces dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Fíjense, ciega los ojos de los sabios el soborno. Cuando una persona da algo para salir favorecido, eso se llama soborno. No, le voy a dar un regalito, le voy a dar esto, para que esa persona se incline a favor de mí. Eso se llama soborno. Y el soborno es pecado.
El soborno es pecado. Y eso se ve hoy en día mucho en la iglesia de Cristo también. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de eso. A veces por recibir regalos, la persona que da los regalos a veces siente de que tiene que ser favorecido al recibir cosas positivas porque está dando cosas a la otra persona. Y no es así. Y muchas veces da cosas esperando a cambio un favor. Entonces vemos que eso es soborno y es pecado. Si uno da algo, lo da porque siente de parte del Espíritu Santo dar algo, pero sin esperar nada a cambio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Fíjense, estamos hablando aquí de una persona sabia, dice, ciega los ojos de los sabios. O sea que una persona sabia, una persona que obra en justicia, viene en un momento tal, como humano, acepta cosas, dice que llega a cegar a la persona. Entonces ya después la persona no obra en justicia, sino que allí hay una inclinación. No, porque el hermanito, la hermanita, como me ha estado regalando esto, me dio esto, aquello. Allí no obra en justicia, sino a favor del que le dio algo. Fíjense lo delicado que es esto. Fíjense cómo aquí en la Biblia lo habla todo, lo dice todo. 20. La justicia seguirás. Fíjense 2 veces, como afirmándolo. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí vemos cómo estos detalles influyen en nuestras vidas. Fíjense cómo el Señor le está diciendo que no hagamos eso, porque dice la justicia seguirá para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que vivamos y podamos ver la promesa, podamos heredar esa promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es lo que nos ha dicho Dios siempre, que tenemos que procurar de vivir, de aplicar lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha dado a través de su palabra, los mandamientos, que debemos de ponerlo por obra. Entonces esto es parte. La justicia seguirás para que vivas, y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea que si es alguien que no cumple todos los mandatos, todo lo que Dios ha establecido, no hereda. Puede que no vea cumplirse la promesa que Dios le dio. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que todo es por el pecado. Aquí Dios está diciendo y continúa hablando, ¿verdad? Puras advertencias. Que obedezcan, que escuchen su palabra, que sigan su palabra, que sean fieles a ella, que la vivan. ¿Por qué? Y lo ha dicho aquí muchas veces, para que vivan y hereden las promesas que Él ha prometido, que Él ha dado. Ahorita está hablando del pueblo de Israel, pero hoy en día eso se aplica igualito a nosotros. Entonces nosotros tenemos que caminar, obrar en justicia en todas las cosas, para que no ofendamos a Dios, para que no hagamos lo que a Dios le desagrada. Porque cuando ofendemos a Dios y hacemos lo que a Dios le desagrada, puede que no recibamos esa promesa. Y después nos preguntamos, ay, ¿por qué no se cumplió lo que Dios me dijo? Entonces ahí tenemos que meditar por qué. Dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. O sea que peca el que toma soborno y el que da también con esa intención. Ay, le voy a dar un regalito al hermano, le voy a dar esto para que él, para recibir algo. Eso es soborno. Eso es como la persona que murmura. Murmura, peca el que murmura, el que habla,
pero también peca el que escucha. Ay, yo no dije nada malo. Ah, pero escuchó todo el chisme, todo el brollo. Escuchó todo. Entonces peca el que habla y peca el que se pone allí feliz a escuchar todo. Entonces el soborno peca el que da, pero también el que recibe. Entonces vemos que eso es delicado. Dice, si toma soborno por el soborno, porque no tome, ni tome soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras del justo. Fíjense. Llega hasta decir mentiras, llega hasta torcer esas palabras justas, correctas, porque el hermanito me dio, porque la hermanita esto. Entonces ahí hay una inclinación y ahí está el problema. Dice, la justicia seguirá, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. La justicia seguirá, para que vivas. ¿Se quiere vivir muchos días? Hay que cumplir la palabra del Señor, hay que vivirla. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Aquí seguimos viendo lo que es la parte de la idolatría. Cómo Dios aborrece la idolatría. Vemos que Dios sigue hablando con respecto a la idolatría. Y ya hoy en día sabemos que la idolatría no solamente es una estatua, cualquier cosa que le quite el primer lugar al Señor. Cualquier cosa donde nosotros apartamos a Dios por otra cosa, por un objeto, por cualquier cosa que nosotros consideramos más importante que el Señor. Porque cuando quitamos al Señor del primer lugar, ya estamos diciendo que no es tan importante, porque ya hay otra cosa, otra persona que es más importante. Entonces vemos como Dios aborrece la idolatría. Vemos que en aquellos tiempos, si dice que no plantarás ningún árbol para cera, era porque en aquellos tiempos se veían eso. Plantaban árbol para adorar cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, o sea, para adorar a otros dioses. Ni levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Cuando se levanta estatua es para qué, para adorarlo. Entonces Dios les estaba advirtiendo, le estaba advirtiendo de que no fueran a hacer eso. Y eso también lo hacían los pueblos paganos. Entonces Dios les estaba diciendo, no vayan a caer en eso, no vayan a hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios aborrece todas estas cosas. Y hoy en día es lo mismo. Dios nos manda a cuidarnos de la idolatría. Por eso es que Dios habla siempre de honrarlo a Él, de que Él es un Dios celoso, que a Él se le da el primer lugar. Uno se levanta en la mañana, uno le da el tiempo, las primicias a Él. Antes de atender al marido, los hijos primero, debemos de meternos con el Señor, orar, buscar la presencia de Dios, meditar en su palabra. Por eso hay que pararse bien temprano, para después al atender a los hijos, al marido. Y durante el día también se le da el primer lugar al Señor. Por eso hay que saber organizarse. Y cuando uno se acuesta orando, meditando su palabra nuevamente, pensando en Él. Y siempre en todo, dándole el primer lugar en todas las cosas. Siempre. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia.
Gracias, Padre amado, porque tú tienes bajo control todas las cosas. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que todo lo puede. Tú eres el Dios que todo lo hace, Padre. No hay otro Dios como tú, Señor. En los cielos, en la tierra y debajo de ella, Padre, te pedimos que seas tú, Señor, oh Dios Todopoderoso, sellando esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios, y que puedas producir fruto a ciento por uno, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios que todo lo puede, tú eres el Dios que todo lo hace. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.